il processo di selezione inclusivo. Cuando una persona tiene que hacer una entrevista de trabajo, se la prepara pensando principalmente en defender su currículum y su carrera profesional, sin olvidar que los aspectos más sociales de la propia entrevista también se han de tener muy en cuenta. Así pues, es común leer consejos como llegar puntual, saludar con la mano, sobre todo en la época de pre-COVID, tener una buena conversación, mirar a los ojos, sonreír, etc. En muchas ocasiones, el entrevistador o la entrevistadora tienen en cuenta esos tips para decidir si la entrevista va por buen camino o no. Ahora bien, ¿tienen esos tips en cuenta a las personas neurodivergentes? La respuesta es no. Como cualquiera que presenta una candidatura, una persona dentro del espectro del autismo se preparará a conciencia la entrevista para encajar en la prueba a la que se va a enfrentar. Y es aquí cuando surge la gran pregunta. ¿Podemos las personas que estamos en departamentos de selección adaptarnos? Pues por supuesto que sí. De la misma forma en que tenemos en cuenta toda la diversidad de género, de origen, cultural o de edad, ¿por qué no tener en cuenta también la neurodiversidad? No solo seremos capaces de encontrar talento que hasta ahora no teníamos en nuestra organización, sino que además ayudará efectivamente a realizar los procesos de selección con más claridad y más objetividad. A este respecto, vamos a comentar a continuación 4 cosas que podemos hacer para llevar a cabo procesos de selección más autism friendly. La primera, flexibilizar el proceso de selección. No debemos basar el proceso de selección solo en la entrevista o en que ésta tenga un peso definitivo. Debemos pensar también en incorporar otras pruebas donde se puedan observar las competencias deseadas para el puesto. La segunda buena práctica consiste en tener en cuenta los estilos de comunicación. Cuando nos referimos al autismo, nos referimos a un espectro y hay que considerar que los estilos de comunicación pueden ser también muy amplios, abarcando desde respuestas monosílabas a personas que les hace difícil contextualizar. Poner por nuestra parte una guía donde haya una explicación detallada desde el inicio, fases del proceso, las fases de la entrevista, el tiempo de respuesta, etc., puede ayudar de forma muy efectiva a concretar y anticipar situaciones. Y se da la circunstancia, además, de que esto no es solo bueno para las personas con diagnóstico dentro de la neurodivergencia, sino para cualquier persona que opte a ese puesto. Como tercera recomendación de buen hacer, hablamos de no interpretar el lenguaje corporal de forma convencional. No tener un contacto visual, no sonreír, no necesariamente expresa desidia o desinterés. Se debe tener en cuenta que suelen ser personas altamente sensibles y que pueden reaccionar corporalmente a preguntas o situaciones que les generen estrés, lo que hace que sea muy importante encuadrar el proceso y la entrevista a la selección explicando cuál es el propósito y cómo se usará la información que compartan. Y con la cuarta y última práctica nos referimos a un factor de alta sensibilidad en situaciones diferentes. Entre una de las características de las personas neurodivergentes está la posible alta sensibilidad lumínica, térmica o sonora, un factor que puede generar incomodidad y proyectar una imagen no realista y no deseada. Tener ese factor en consideración tanto en el proceso de selección como en la futura incorporación nos hará ser sin duda una empresa más inclusiva. Además de estas 4 cosas que ya hemos comentado, es importante recordar que, así como la biodiversidad indica la coexistencia y diferenciación de varias especies en un ecosistema, la neurodiversidad define la variación natural entre un cerebro y otro en la especie humana. Por tanto, al hacer los procesos de selección más accesibles y transparentes a las personas neurodivergentes, contribuye directamente a hacerlos igual de transparentes y accesibles a todas las personas, consiguiendo de esta manera que nuestras organizaciones tengan mucha más apertura al talento diverso.